gracias a Dios. Entonces quiero invitarle a aquellos que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, un texto súper conocido, Juan capítulo 10, verso 10. Este es uno de los textos, de los versículos que se usa también para el evangelismo, a la hora de evangelizar. Cuando teníamos las clases allí de evangelismo, siempre se nos daban textos para poder memorizar, para tenerlos allí a la mano presente, y este es uno de estos textos tan conocidos allí para esto, pero también Dios nos habla a través de su palabra en esta mañana. ¿Saben que Dios tiene promesas para nuestras vidas? Creo que si preguntaran en esta hora cuántos tienen promesas de parte de Dios, creo que todos levantarían la mano, porque en algún momento, en alguna oportunidad, a cada uno por lo menos una palabra, una promesa Dios le ha dado. Y si no, lea su Biblia, que hay cantidad de promesas allí de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene bendiciones para nosotros. Pero a veces sucede o acontece que como que aparece alguien y se roba esas bendiciones. ¿No le ha pasado que a veces está esperando algo o sabe que va a llegar algo o que Dios le ha dado algo y de un momento a otro eso como que desaparece, como que se pierde? ¿Sí? Y no estoy hablando de perder plata, que eso también duele, ¿no? Y que a veces pasa, pero estoy hablando de esas bendiciones que a veces vienen de parte de Dios y de un momento a otro se fuman allí, desaparecen y parece que algo o alguien se las robó. Cada uno de nosotros queremos y anhelamos, deseamos las bendiciones que son de parte de Dios para nuestra vida. Y seguramente muchas de esas bendiciones a veces no llegan o se pierden. Y lo primero que hacemos es echarle la culpa al diablo, ¿no? Y Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo esas palabras. Juan las escribió allí, pero Jesús expresó estas palabras. Y cuando dice el ladrón, está haciendo referencia directa aquí al diablo, a Satanás. Y él dice, Satanás vino para robar, el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primero que nada, para que tengan vida, dice Jesús, pero para que esa vida sea en abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de bendiciones, abundancia de promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, abundancia de los planes y los propósitos de Dios cumplidos en nuestras vidas. Ahora, este texto hace referencia directamente al enemigo, a nuestro enemigo número uno, al diablo. Pero muchas veces nosotros pensamos o le echamos la culpa al enemigo cuando esas bendiciones son robada. Y si bien es cierto que Satanás es el principal enemigo y es el ladrón, porque Jesús lo expone allí como ladrón que vino para hurtar, para matar y para destruir, muchas veces nosotros tenemos que reconocer que hay otros ladrones que nos están robando nuestras bendiciones. Por eso el mensaje lo titulamos así, ¿quién se roba mis bendiciones? O ¿quién se robó mis bendiciones? Muchas veces esos ladrones no están allí a nuestro alrededor esperando la oportunidad para atacarnos como está el diablo. Dice la palabra que el enemigo está como león rugiente, alrededor anda allí buscando a quién devorar. ¿Qué puede robar? ¿Qué puede sacarnos? ¿Y qué puede matar? ¿Y qué puede destruir? Pero muchas veces esos ladrones que roban nuestras bendiciones, ¿saben dónde están? Dentro nuestro, en nosotros mismos. En nosotros mismos. Ay, ay, ay. Decía un predicador famoso, si no puede decir amén, diga, ay, 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 por lo menos. Porque muchas veces esos enemigos esos ladrones de nuestras bendiciones están aquí dentro, o en nuestro corazón, o en nuestra mente, pero los llevamos nosotros mismos. Y vamos a ver en esta mañana, por medio de la palabra de Dios, algunos de esos ladrones de nuestras bendiciones, que están robando las bendiciones, las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, los planes, los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida. Y no es una frase linda armada allí, lo dice la palabra de Dios. Si vamos al Salmo bien conocido, 138, verso 8, el salmista dice allí, declara, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá sus planes, sus propósitos en mi vida. Dios quiere hacerlo. Amén. ¿Dios puede hacerlo?
Amén. Él tiene el poder, claro que sí. Tiene el poder más que suficiente para hacerlo en nuestras vidas. Ahora, muchas veces, muchas de esas bendiciones, muchos de esos planes, muchos de esos propósitos son robados, son quitados por enemigos que nosotros mismos llevamos dentro. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios y en algunos textos en esta mañana que van a aparecer allí en la pantalla, si usted quiere buscarlo, pero si no están también allí, esos enemigos que se están robando nuestras bendiciones. Y lo primero que encontramos y lo primero que necesitamos ver es que muchas veces nuestro primer enemigo es nuestra propia incredulidad. Mi propia incredulidad. Y usted dirá, bueno, pero yo creo en Dios, tengo fe. De hecho, me congrego, vengo aquí a la iglesia. De hecho, le estoy sirviendo a Dios. Pero aún así, muchas veces, la incredulidad se roba las bendiciones de Dios de mi vida. Aún así, muchas veces, nosotros le damos lugar a la incredulidad. Hay un pasaje allí, un texto de Mateo 13, capítulo 13, versos 53 al 58, que cuando estábamos allí en el Instituto Bíblico, cuando dimos los evangelios allí, un profesor nos decía que es considerado uno de los pasajes más tristes allí de los evangelios. Mateo 13, 53 al 58 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y aquí está el texto tan triste de allí, de los evangelios. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué palabras más duras? ¿Qué palabras tan tristes? No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿No había poder suficiente en Jesús para poder hacer milagros allí? ¿No tenía el poder suficiente Jesús para haber cambiado las cosas allí y haber hecho milagros como lo venía haciendo? Claro que sí. Nada imposible para Dios. Podría haber hecho cantidad de milagros. Pero a causa de su incredulidad no pudo hacerlos. A causa de la incredulidad de su propia gente, de su propia tierra, de su propia casa, de su propia familia, de su propio lugar de donde él había estado, de donde había salido allí. Por eso digo que esos enemigos muchas veces los llevamos dentro, porque es nuestra propia incredulidad que muchas veces no nos deja ver las bendiciones de Dios o no nos deja disfrutar de los milagros de Dios. Recuerdo hace años atrás allá en mi ciudad natal, en Paysandú, todos los veranos se hacían las campañas evangelísticas con las iglesias unidas allí. Y venía un predicador, un evangelista que Dios lo usó mucho de Argentina, venía a predicar todos los veranos. Siempre allí por el mes de febrero estaba allí predicando. Y en una oportunidad estuvo en una iglesia, primero hacía una capacitación para los líderes, para los obreros allí en la iglesia, y estuvo predicando allí. Y milagros ocurrían. Cuando estaba allí en el estadio abierto allí de la ciudad, eran impresionantes los milagros que ocurrían. Iban del canal de local a filmar y todo lo que sucedía y lo que pasaba. Pero recuerdo, era adolescente allí, fuimos con un grupo de jóvenes un día en la tarde a la capacitación que había en una de las iglesias allí en la ciudad, y era terminaba con una reunión abierta, con un culto abierto allí, y recuerdo que llevaron a una muchacha que estaba en silla de ruedas. Y ya habíamos visto, nosotros mismos habíamos visto cómo Dios usaba allí a este hombre, aún levantando a paralíticos. Y de repente comenzaron a orar allí, él terminó su mensaje allí y comenzó a orar, y fue a orar por esta muchacha. Y no me voy a olvidar más hasta el día de hoy, porque de repente hizo parar a toda la gente y la hizo salir para afuera. Y siguió orando allí por esta muchacha, y ella allí recibió la sanidad.
Y era alguien que había estado años allí paralítica, ¿no? Y de repente recibe la sanidad y los que estaban allí, quedaron unos pocos con él, los colaboradores y algunos de los pastores que estaban allí, pero hizo salir a mucha gente para afuera, para poder orar por esta muchacha. Y cuando recibe el milagro, vuelve a llamar que la gente entre, y él dijo allí que cuando fue a orar por ella, él sintió que ella tenía fe y que ella creía de que Dios le podía sanar. Pero dijo que sintió gran incredulidad en la gente que estaba allí. Y claro, para muchos fue algo duro, ¿no? Y algo hasta vergonzoso allí lo que sucedió. Pero para la gloria de Dios ocurrió el milagro y esta muchacha recibió la sanidad y comenzó a caminar. Pero pidió allí por un momento que la gente saliera porque la incredulidad que había era de que no, muchos decían, no va a caminar, no, es imposible. Aún leyendo y aún viendo y aún siendo enseñados en la palabra, en lo que Jesús hacía, en lo que Jesús podía hacer. Y aún viendo a este hombre en las mismas campañas que cómo Dios lo usaba, ¿no? Pero de repente allí se da esta situación y él pide que la gente salga porque por la propia incredulidad estaban siendo obstáculo para que esta muchacha pudiera recibir allí su milagro de sanidad. Y eso quedó para siempre y a muchos nos marcó esa historia. Pero aquí, justamente en esta oportunidad, Jesús se enfrenta a la propia incredulidad de su propio pueblo, de su propia gente. Y las pregunta allí, pero este no era el que vivía acá, pero no están los hermanos de él allí, no están las hermanas acá, pero ese no es el hijo del carpintero. ¿Qué va a hacer este? En otras palabras, ¿no? Era la expresión y la incredulidad de esta gente. ¿De dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanas Jacob? Miren la forma allí, un tanto despectiva quizás, de su propia gente, de cómo se referían a Jesús. A tal punto la incredulidad puede endurecer un corazón que nos ciega y nos impide poder ver lo que Jesús puede hacer en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. A tal punto la incredulidad puede ser tan fuerte que nos niebla la visión allí, porque dice que por la fe nosotros podemos andar. Y dice, el justo por la fe vivirá. Y podemos ver a través de los ojos de la fe. No es que imaginamos, no es que somos locos allí y pensamos, bueno, está. No, pero a través de la fe podemos ver que Dios va a hacer la obra. A través de la fe podemos ver nuestra familia salvada. A través de la fe podemos ver nuestra iglesia creciendo. A través de la fe podemos ver que ocurren los milagros y las sanidades. Pero cuando la incredulidad es tan fuerte allí, nos ciega y ciega nuestra vista espiritual. Y no nos deja ver más allá de la propia realidad. Y nos hace ver lo que tenemos allí nomás, al frente. Y nos hace actuar o hablar como actuó y habló la propia gente allí de la tierra de Jesús. Posiblemente muchos de nosotros hemos tenido quizás en alguna oportunidad esta actitud para con Dios que la misma persona allí de Nazaret. O no creemos o cuestionamos lo que Dios pueda llegar a hacer. O decimos capaz de la boca para afuera, ¿no? O creemos sí, pero hasta por ahí nomás. O a veces creemos para con los demás. A veces pasa, hemos tratado con personas que a veces creen de que Dios lo puede hacer en otro, pero en su vida no. No, en mi familia, no sabés lo que es mi familia. Ni Dios la salva. Y son palabras tristes, porque expresan allí una incredulidad tan fuerte. Sin embargo, la Biblia nos sigue diciendo todo lo contrario. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Esa actitud de incredulidad muchas veces nos está robando las bendiciones, los milagros, las maravillas que Dios puede hacer en nosotros y con nosotros. Por eso hay que volver a recordar eso. Al que cree, todo le es posible. Lo dijo Jesús. Al que cree, todo le es posible.
podemos reconocer que muchas veces por nuestra propia incredulidad nos estamos robando a nosotros mismos. ¿Vieron cuando nos hacemos trampa a nosotros mismos allí? Bueno, es así. Por nuestra propia incredulidad nos estamos robando la oportunidad de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero quiera Dios que en esta mañana, así como adorábamos recién, podamos correr a los brazos de nuestro Padre y decirle: Señor, yo creo que todo lo que tú tienes para mí, que todo lo que tú dices de mí, que todos los planes y propósitos, que todas las promesas y las bendiciones que tú tienes para mí se van a cumplir en mi vida, porque tú tienes el poder para hacerlo y yo hoy decido creerte. Yo hoy decido dejar de lado toda incredulidad, yo hoy decido dejar de lado toda inseguridad, yo hoy decido ver a través de los ojos de la fe. Que lo que hoy no es, va a ser en el nombre de Jesús, no porque yo lo diga, porque Él lo ha dicho y porque su palabra lo dice. Otro de esos ladrones que están allí muchas veces dentro de nosotros mismos es nuestra propia desobediencia. Jeremías 17:23 dice: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Este es otro de los pasajes también complicados y tristes allí en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, Dios le carga una misión de hablar al pueblo, pero sabiendo que el pueblo no le iba a hacer caso. Y resumiendo allí un poco toda la historia y todo el libro allí de Jeremías, Jeremías le habla al pueblo y el pueblo de Israel reconoce que están mal, reconoce su pecado, pero le dicen: no te gastes porque no vamos a hacer caso. Y persistieron allí en su desobediencia y en su pecado. Y dice que endurecieron su cerviz. ¿Sabe qué significa esto? Cabeza dura. Cuando la Biblia habla de que endurecían su cerviz, eran cabezas duras y no querían reconocer. Y hermanos, el Señor es maravilloso y siempre nos habla de una u otra forma y nos muestra su voluntad y nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Y nos habla por medio de su palabra, nos habla de muchas formas, nos habla a través de un mensaje, a través de una canción, a través de una situación, a través de otra persona. Y nos muestra para dónde tenemos que ir. Nos muestra que tenemos que seguir haciendo su voluntad. Y nos muestra que la obediencia es lo mejor que nosotros podemos darle a Él. A veces adoramos y hay una frase así que dice: nuestra obediencia, mi obediencia es mi mejor adoración para con Dios, mi mejor forma de adorarle a Dios. Y no es algo allí inventado, sino que viene desde el principio allí. Primera de Samuel 15:22 dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel está hablando acá al rey, a Saúl. Saúl tenía que obedecer una palabra de Dios. La desobedeció, pero aún así fue a ofrecer sacrificios allí a Dios. Y Samuel le dijo: es mejor obedecer que todos los sacrificios que puedas hacer para Dios. Todo lo que podamos hacer para Dios viene después. Primero es nuestra obediencia para con Dios. Y cuando hay alguien que le obedece a Dios, ¿sabe lo que ocurre? Se desatan las bendiciones de Dios. Cuando Dios encuentra a alguien que le obedece, encuentra a alguien para bendecirle. Cuando Dios encuentra a alguien que le obedece, encuentra a alguien a quien comienza a bendecir. De una u otra forma, comienza a bendecirle. Y comienza a darle las promesas. Y comienza a cumplir esas palabras que ha traído para su vida. Cuando Dios encuentra un corazón obediente, encuentra un corazón donde depositar sus bendiciones y sus promesas. Sabemos que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos obedecerle a Él antes que cualquier cosa. La mejor forma de poder agradarle a Dios es a través de nuestra obediencia. Ahora, cuando la desobediencia está en nuestra vida, eso es otra de las cosas que se roba allí, las bendiciones de Dios. Que mata los sueños y los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros. Pero quiera Dios que en esta mañana, en nuestra vida, podamos determinar ser obedientes para con nuestro Dios. Así como dejar de lado la incredulidad, también dejar de lado nuestra desobediencia.
y acercarnos a Dios. Amén. Otro ladrón que muchas veces llevamos, y acá es un poquito más duro todavía, ¿no? Y es nuestra propia soberbia. Proverbios 21-24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. La diferencia entre lo anterior, entre el desobediente y el soberbio, es que el desobediente reconoce lo que tiene que cambiar, lo que tiene que dejar o mejorar en su vida, pero no hace caso y dice que endurecía su corazón y no hacía caso. Pero el soberbio ni siquiera reconoce su error y cree que todo lo sabe. No reconoce que está equivocado, sino que toma una actitud allí contraria, ¿no? Por eso el libro de los Proverbios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso Dios nos habla en su palabra de que como hijos suyos debemos ser humildes. Por eso Dios nos habla de la importancia de los frutos del Espíritu Santo, de buscar el amor, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, la humildad, la templanza, de poder desarrollar esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, más allá de todo lo que podamos hacer para Dios. Pero qué bueno cuando nosotros encontramos corazones sensibles y que dejan de lado allí tanto la incredulidad, la desobediencia, pero también la soberbia. Porque Dios busca corazones que sean enseñables. Un corazón soberbio es un corazón que no se deja enseñar, que no se deja moldear, ni por Dios ni por nadie. Pero un corazón enseñable, un corazón humilde, es aquel que se deja enseñar y se deja moldear por nuestro Dios. Y eso es lo que Dios necesita y lo que Dios busca en nosotros. Un corazón humilde, un corazón que reconozca su necesidad de Dios, su dependencia de Dios. Dice que el pecado entró por la desobediencia de un hombre, del primer hombre. Pero la salvación entró al mundo por la obediencia de Cristo, de Dios hecho hombre. Pero el pecado, cuando entró por la desobediencia de Adán, entró por esa necesidad de independizarse de Dios. Y dice que fuimos creados nosotros para nuestro Dios. Y tenemos esa necesidad inmensa de nuestro Dios en nuestra vida, que nada ni nadie la va a poder llenar. Por más, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre ha intentado llenar ese vacío y esa necesidad que solamente la puede llenar Dios, y no lo ha logrado, y no lo va a lograr. Por eso necesitamos nosotros tener un corazón humilde y un corazón enseñable para nuestro Dios. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos, dice, pero atiende al humilde. Qué bueno que podamos tener un corazón humilde para nuestro Dios. Porque Dios va a atender nuestras vidas. Dios atiende nuestras necesidades. Y más aún, Dios bendice y recompensa a aquel que es humilde. Amén. Y otro de nuestros enemigos allí que se roba muchas veces nuestras bendiciones son nuestras propias excusas. Proverbios 26:13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Esta era una expresión que se usaba allí para hablar de que, bueno, hay peligro, no salgo, no hago nada, me quedo donde estoy. Es una excusa, ¿no? Y muchas veces las excusas son una forma allí de poder eludir nuestras responsabilidades y de justificarnos. Hay una frase allí, cuando quieres puedes, el resto son excusas. Y esto se aplica aquí. La palabra de Dios dice, nos habla y nos declara que Él tiene planes buenos para nuestras vidas. De que tiene propósitos para nuestras vidas. Pero ¿por qué muchas veces no se hacen realidad en nosotros? No es que Dios no pueda o que Dios no quiera darnos sus bendiciones. De hecho, Él quiere y Él puede bendecirnos. Quizás te olvides de todo lo que se habla en esta mañana, pero que puedas acordarte de eso. Dios quiere y puede bendecir tu vida. Ahora nosotros somos los primeros a veces en poner excusas. Dios quiere y puede. Me acuerdo ahora, siempre nuestro pastor allá en Paysandú tenía un chiste y decía, había una hermana que
faltaba mucho y un día fue a la reunión y le dice, bueno, al otro día, bueno, pastor, nos vemos mañana si Dios quiere. Y el pastor le dice, Dios quiere, si la que no quiere es usted. Un poco en broma allí, ¿no? Pero muchas veces somos nosotros los que ponemos o anteponemos nuestras excusas para con Dios. Y nosotros como uruguayos somos especialistas en dar excusas. Porque tenemos las mejores excusas posibles. Excusas para todo, ¿no? Para todo, para lo que sea. Pero que no tengamos excusa para nuestro Dios. La palabra de Dios nos habla de que el problema con muchas veces en nosotros es que no queremos allí esforzarnos por ir a tomar aquello que Dios ya nos dio. Porque cuando Dios quiere bendecirnos, es algo que Él ya pensó para nosotros. Es algo que Él ya planificó, es algo que Él ya diseñó para nuestras vidas. Y cuando Dios nos da una promesa para nosotros, es algo que Él ya lo apartó para nosotros. Ahora hay bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas y que a veces por nuestras propias excusas las dejamos pasar. Las dejamos pasar. ¿Vieron? Alguien ponía allí el ejemplo de un tren, pero nosotros acá ponemos el ejemplo del ómnibus, ¿no? Cómo llegar allí a la parada y ver es el coche que tengo que tomar y lo dejo pasar. Y así muchas veces son con las oportunidades que Dios nos da. Por nuestras propias excusas. ¿Y saben qué? A veces esa bendición o esa promesa la toma otro. Porque la oportunidad pasa. Las bendiciones pasan. Y por nuestras propias excusas, nosotros las perdemos muchas veces. Tenemos excusa para todo, como dije, para no hacer, para no cambiar, para no tomar retos allí que impliquen esfuerzo, para no comprometernos a servir. Y podemos seguir añadiendo allí a la lista. Pero tenemos que preguntarnos en esta mañana, en este día, ¿cuántas oportunidades hemos perdido en nuestras vidas por poner excusas? ¿Cuántas oportunidades estoy perdiendo en mi vida por poner excusas? ¿Cuántas oportunidades estoy perdiendo por no dejar que Dios sea el que tome el control de mi vida y que las excusas por un momento queden de lado allí? El Señor nos abre puertas de bendición, pero tenemos que confiar y esforzarnos para poder aprovecharlas. La salvación es gratis. La salvación es por medio de la fe en Jesús y es por la gracia. Y ponemos nuestra fe en Jesús y aceptamos ese regalo que nos dio. Pero las bendiciones y las promesas se conquistan. Y para eso no debe haber incredulidad, no debe haber desobediencia ni soberbia y no deben haber excusas. Josué 1, 3 al 5 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa que Dios le da a Josué. Pero le dice después allí, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nada de excusas, Josué. Nada de excusas. Mira las promesas que tengo para ti, le dice Dios. Mira lo que voy a hacer contigo. Mira los planes y las bendiciones que tengo para tu vida. Pero nada de excusas. Porque si pones excusas, va a venir otro y va a tomar esas promesas y esos planes y esas bendiciones. Son para ti. Son para tu vida. Pero las oportunidades pasan. Son para nosotros esas bendiciones, esas oportunidades, esas promesas. Pero eso pasa. Y si sigo poniendo excusas y si sigo posponiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios quiere hacer con mi vida. Muchas veces vemos sueños que Dios nos ha dado a nosotros mismos, cumplidos o realizados en otras personas, porque las excusas que yo he puesto han hecho que pierda esas oportunidades.
Y esto a veces es triste y duele. Pero muchas veces podemos ver cosas realizadas o alcanzadas por los demás, cuando Dios tenía eso preparado para mí, y se perdió a causa de mis excusas, o mi falta de compromiso, o mi falta de fe. Por eso quiere a Dios que en esta mañana podamos considerar esta palabra. Y quizás hago más énfasis en este último punto, en esta última parte, porque es lo que comúnmente solemos tener, las excusas. Quizás usted diga, bueno, pero yo creo de corazón de que Dios puede hacer eso. Y en mi vida no hay incredulidad, vivo por fe. Y no hay desobediencia, agrado a Dios y me esfuerzo por poder hacer la voluntad de Dios cada día. Y trato de que no haya soberbia. Pero cuando llega el momento allí de creer, cuando llega el momento de hacer, cuando llega el momento de tomar riesgo, cuando llega el momento de salir de la comodidad, cuando llega el momento de comprometerme con Dios, es donde surgen las excusas. Pero otro lo puede hacer mejor que yo. Alguien lo va a hacer mejor. Y capaz que allí estaba la bendición más grande de Dios para mi vida, para tu vida, y la dejo pasar, y dejo pasar esa oportunidad. Quiera Dios que el Señor nos ayude a dejar de poner excusas, a dejar de perder las bendiciones que Él tiene para darnos y a poder ser esforzados y valientes. A poder tener la actitud de conquista allí que tuvo Josué y que se levantó. Ayer hablábamos con los jóvenes y decíamos, al final de la vida de Josué, aunque ya lo había hecho, sigue afirmando lo mismo. Decidan ustedes, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás en esta mañana hemos reconocido a algunos de esos ladrones de las bendiciones de Dios en nuestra vida. O quizás no, quizás hay otro. Tomamos como ejemplo esto, pero hay muchos más. Pero cada uno de nosotros sabe con lo que está luchando y sabe qué es lo que le está robando su bendición. Lo primero que tenemos que hacer es poder identificar eso. Saber, bueno, qué es lo que se está robando mis bendiciones. ¿Qué es lo que está deteniendo los planes y los propósitos de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que está impidiendo de que Dios pueda obrar en mi vida y a través de mi vida? ¿Qué es lo que está impidiendo de que Dios pueda usar mi vida? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la incredulidad? ¿Cuál es la desobediencia? ¿Cuál es la soberbia? O quizás ninguno de eso, quizás hay otras cosas.